día, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Este es tu Club de Mamás. Estamos iniciando en Radio Mujer la transmisión de nuestro programa en Martes de Educación, en el que vamos a tener información muy importante acerca de la prevención del abuso sexual infantil. Bueno, yo sé que no es un tema como para subirnos los ánimos, pero es un tema interesante porque aunque asusta pensar en la posibilidad de que alguno de nuestros hijos, nietos, sobrinos, vecinitos, conocidos, amigos de mis hijos, pudieran ser víctimas del abuso sexual de un adulto ventajoso, criminal, malintencionado. Definitivamente esto no nos resulta atractivo porque es algo a lo que no queremos enfrentarnos. Es una realidad. Hay muchos niños y niñas que hoy están llorando en silencio porque no han abierto la boca, porque están amenazados con no le vas a decir a nadie lo que pasó. Y lo peor del caso es que muchas de estas niñas y niños que son abusados sexualmente lo son por conocidos. No es el señor feo que a las mamás nos parece sucio y malvado, que podría estar ahí acechando afuera de las escuelas, desnudo y cubierto por una gabardina donde nada más está viendo dónde andan las niñas y para enseñarles sus genitales. Sí, por supuesto que sí hay tipos y no tienes que traer gabardina para mostrarte a los otros, y probablemente muchos de ellos puedan cometer algún delito. Pero lo grave del tema de abuso sexual infantil es que está cobijado por un entorno que no quiere hablar de ello, que no quiere voltear hacia una realidad que está dentro de casa muchas veces, es conocido o conocida de la familia, este adulto que va a abusar de un niño o de una niña. A veces pensamos que solo son las niñas las que podrían ser abusadas sexualmente, o que solo las chicas que ya están grandes y que ya se le va dibujando su cuerpo femenino y sus curvas. En realidad estamos frente a un tema muy grave que además se da en todas las clases sociales, en todas las culturas, razas y religiones. Yo te invito a hablar hoy del abuso sexual infantil, que me platiques lo que has oído o lo que has visto o lo que has leído. Antes de cumplir 18 años, se estima que 2 de cada 10 niños van a vivir un abuso sexual infantil. Es muchísimo, 2 de cada 10. Y es probable que tú conozcas ya a alguien que lo haya vivido. Es más, puede ser que tú lo hayas vivido y no lo hayas platicado a nadie, ¿sí? No solo estamos hablando de una violación sexual en donde ha habido una penetración. Nos han explicado los expertos que un abuso sexual infantil puede darse simplemente por conducir a un niño o una niña a que vea imágenes que no son apropiadas para ellos, ¿sí? Hoy está tan disponible la pornografía, por ejemplo, en las redes sociales, en los dispositivos móviles, en las tablets que los niños y niñas usan, y que aunque ellos no tienen de inicio la intención de ver, pueden estar cerca de adultos que les llevan a lugares e imágenes que no son apropiadas y entonces están abusando porque ellos son inocentes. Después de la pausa comercial regresamos y platicamos más de esto. Quédate con nosotros hoy en Club de Mamás. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos. Es importante que tú puedas pronunciarte. Es importante que platiquemos del abuso sexual infantil para entenderlo mejor. Y si no sabemos, para preguntar. Por eso es que hoy tenemos vía telefónica a alguien que nos va a poder dar un poquito más de luz sobre el tema. Podemos ver estadísticas y espantarnos, ¿no? Hace ratito que estábamos con el 2 de cada 10 niños y cuando vemos, y ahorita lo pusimos en la página, el tema de suceden en casa. Una gran proporción de estos hechos de abuso sexual suceden en casa. 70% de los casos de abuso sexual infantil suceden en casa. Entonces, debemos
obviamente aplicarnos, actualizarnos. En la línea telefónica está con nosotros la psicóloga, terapeuta sexual, coordinadora de los programas de prevención de la Fundación Paz, la maestra, la doctora Carlota Tello Vaca. Bienvenida, Carlota, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, pues interesados en continuar con esta actualización que Fundación Paz nos está ofreciendo a través de estos programas en Club Más, Carlota. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Claudia, ¿cómo están todos? Pues bien. Mira, nosotros seguimos trabajando mucho, la verdad, en muchos planteles de la ciudad de Guadalajara estamos trabajando, previniendo el abuso sexual precisamente y atendiendo los casos que surgen. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Me gustaría que las mamás que están en este momento escuchando el programa se pudieran pronunciar también con algunas preguntas que surgen a raíz de este tema, sobre todo porque hay mucho interés en saber cómo abordarlo con los niños. Claro. No queremos espantarlos, no queremos que anden con miedo, pero ¿tú crees que es importante, Carlota, hablar con los niños y niñas, sean nuestros hijos, nietos, alumnos, sobre el abuso sexual? Sí, claro que sí, es muy importante. Mira, principalmente es importante porque nuestra cultura siempre hemos pensado, así como que si no hablamos de cosas malas a nosotros no nos va a pasar. Si no hablamos de sexualidad, entonces nuestros hijos van a tener relaciones sexuales después del matrimonio, ¿no? Aunque se casen a los 30 y algo. Entonces, si no hablamos de abuso sexual, nunca esa sombra va a pasar por mi casa. Pero sabemos que es lo contrario. Hay muchas investigaciones que nos demuestran que si nosotros hablamos con los niños y las niñas de educación sexual, de que amen su cuerpo, de que tengan autoestima, de que controlen sus emociones y no confundan una emoción con otra, de que puedan decir que no, ¿verdad? Cuando los hemos educado en una cultura donde siempre los adultos tienen la razón, siempre hay que obedecer a los adultos, ¿no? Así nos educaron a ti y a mí de chiquitas. Bueno, pues en este momento sabemos que si seguimos con esa misma educación tradicional, nuestros hijos e hijas no van a tener suficientes habilidades para decir que no cuando alguien los toque de una manera en donde ellos se sientan incómodos, en donde ellos no se sientan como entendidos, como apapachados a la buena. Y ellos lo saben, los niños lo perciben inmediatamente. Y aparte, la persona que los esté tocando de esa manera tiene una gratificación sexual propia, por eso lo hacen. Uh-huh. Sí, yo creo que es una gran oportunidad. Hoy tenemos a los medios de comunicación hablando de ello y entiendo por el trabajo que ustedes hacen que también hay adultos que hoy, a partir de esta oportunidad de escuchar el tema, es que van por ayuda, porque muchos de estos adultos hoy son papás y mamás que no quieren que se repita este hecho en sus hijos y que viven con miedo, Carlota. Claro, por supuesto, porque muchos papás y mamás se han quedado callados por años y entonces sus hijos de repente pueden también tener abuso sexual. Mira, es increíble, pero de repente hemos tenido pacientitos pequeños de 5 o 6 años y cuando preguntamos a mamá o a papá si ellos alguna vez los tocaron o alguna vez tuvieron algún abuso, resulta que sí. Y no solo eso, sino en las generaciones anteriores también. Entonces, de repente son como cuestiones que atraviesan las generaciones, produciendo mucho dolor, mucho daño. Y la mamá que vivió abuso y que nunca lo habló, está como cuidando a los niños, pero no sabe cómo y tiene mucho miedo y en la educación se transmite ese miedo. Y entonces yo creo que hay factores psicológicos muy profundos que también hacen que los niños y las niñas tengan alguna vulnerabilidad. Hablarlo, sacarlo, es lo más importante. Yo invitaría también a las personas que han vivido abuso cuando eran niños y que tienen esa limitante y que a lo mejor lo tenían guardadito por ahí, pero saben que las cosas no van bien, que también buscaran ayuda. Porque es muy importante que mamás y papás estén completamente tranquilos y transparentes con su propia vida. Se puede perdonar, se puede crecer, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de nuestro presidente. Se puede crecer y se puede transformar toda una vida de muchas lastimaduras emocionales en una vida mucho más plena, mucho más apasionada, ¿no? Por así decirlo, dejando atrás todas esas vivencias después de un buen perdón.
Ujú. Carlota se refiere a nuestro presidente como el presidente de la Fundación Paz. Sí, el presidente de la Fundación Paz. Sí. Sí, Bueno, claro. sí, si no ahorita van a empezar las mamás a buscar esta historia. Bueno, Ajá. ahora dime una cosa, cuando tú invitas a Ujú. los adultos que vivieron de niños un Sí. abuso sexual a que acudan por ayuda, ¿qué tipo de ayuda se les brinda? Entiendo que no es ir con cualquier persona a platicarle, y por eso es que muchos han callado, porque Claro. saben que es difícil entender una situación de este tipo. ¿Cuál es la ayuda que se les brinda? Mira, lo que estamos haciendo ahora, Claudia, es generar algunos modelos de atención grupal. Nosotros atendemos a los niños, por ejemplo, 5 o 6 niños que han vivido abuso, más o menos de la misma edad. Por ejemplo, yo estoy con adolescentes entre 9, 10, 11, 12. Y otros 2 personas aquí en la fundación atienden a los papás y a las mamás de estos niños. Entonces, al mismo tiempo que estamos aquí en espacios distintos, se lleva todo el programa para ellos, y en el momento, si hubiera un abuso ahí guardadito, escondidito, en el momento que ellos lo quieran abrir, el mismo grupo contiene, el mismo grupo es sabio, el mismo grupo va dando la pauta, ¿sí? Y se van sintiendo en confianza, y entonces es terapia grupal, tanto para los hijos como para las mamás y los papás, y nos está dando muy buen resultado. Carlota, Porque, ¿cuáles son, ujú, aprovechando ahorita sí, en esta imagen que nos das de un círculo, un grupo de niñas y niños reunidos, platicando, y abriendo en este caso su intimidad, sus historias, sus pensamientos al respecto de lo que ocurrió o de lo que podría ocurrir, sus miedos? ¿Qué sucede? ¿Nos puedes contar alguno de los que tú ves que se repite y que dices, bueno, esto sigue ocurriendo y o los padres no nos damos cuenta, o a pesar de que los niñas y niñas tengan más información ahora, aún así siguen siendo niños y entonces se someten ante un adulto abusador? así es. ¿Nos puedes dar Sí. una anécdota, una de estas historias que supongo deben ser no solo dolorosas, sino impactantes, pero muy comunes? Claro, sí, con gusto. Mira, de repente atendemos a una niñita que está teniendo como algunas conductas hipersexuadas en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Pues que anda como muy curiosa, queriendo ver a los niños, queriendo ver a otras niñas, porque tiene curiosidad por los genitales. Esta niñita es de primero de preescolar. Entonces cuando me la traen y yo platico con ella, bueno, tenemos aquí algunos muñecos sexuados y entonces me hace muchas preguntas. Y entonces ya le explico más o menos del cuerpo, cómo todas las partes, sus nombres y todo. Y de repente me dice, bueno, pues es que pues se siente rico que se toquen. Y entonces cuando alguien me toca, pues yo también siento rico. Ah, pues sí, muy bien. Platico con la mamá de esta niñita y le pregunto, ahí sí, sin que estuviera en un grupo ni nada, oye, ¿alguna vez alguien te tocó porque mira esto? Sí, claro. Uh-huh. Y yo era también muy, muy curiosa con estas cuestiones de sexualidad, entonces yo siempre he creído que yo lo propicié. ¿Cómo? Sí, porque yo era tan curiosa que andaba viendo a ver si veía los genitales de las personas mayores, de los adolescentes, de los niños, y entonces pues un tío me estuvo tocando un tiempo y yo sentía muy feo, pero no podía decir nada porque yo sentía que yo lo provoqué. Sí, es increíble cómo a los 6 años puedes tener esos sentimientos que no les puedes poner palabras, Claudia, hasta que creces. Uh-huh. Entonces, pero además estás hablando de 6 años que tenía la mamá y la niña que está presentando estos comportamientos está en preescolar también. 2 años, 3 años. No, 4 o 5 más o menos. Pero fíjate cómo la mamá también, cuando me confiesa esto, me dice que nunca lo había hablado. Y a mí me da mucho miedo porque esta niñita pues está presentando cosas como yo las presentaba. Sí. A ver, espérate, tranquila, vamos viendo, ¿no? Claro, entonces, esto no habla de que la niña está sufriendo un abuso sexual. No. Digamos que está manifestando el miedo de la mamá. Manifestando el miedo de la mamá, y la educación que la mamá le está dando a esta niña está permeando hasta allá, ¿me entiendes? Vamos a una pausa y regresamos. Todos los tickets de los gastos. Y vaya, mamás, hay que escuchar. Bueno, es que tengo mucho que platicarles.
becaron a unos niños en Alemania del famoso equipo de baloncesto Triqui, de los niños Triquis, y están, bueno, como pavos reales. El entrenador, que además él es Premio Nacional de Deporte 2014, por esta labor al frente de los niños Triquis, y anunció que Dylan, Bernabé, Isaías, Tobías, Fernando y Melquiades, todos integrantes de su equipo, fueron becados para ir a estudiar a Alemania en un periodo que comprende de febrero a julio del próximo año. Explicó que estas becas se dieron gracias a ese aparador que significó para sus niños en la Copa Barcelona. Participaron a mediados de este año. Los chicos ahorita están en Ciudad de México, aprovecharon su estancia para convivir con leyendas del baloncesto nacional y bueno, imagínate, ahorita están dando la vuelta al mundo esta nota. Los representantes de los Rockets de Houston invitaron a los niños Triquis a una convivencia también en esta semana, un día antes del juego de temporada regular entre los Tejanos y los Timberwolves de Minnesota, que se va a realizar en la Arena Ciudad de México. Y bueno, ya hasta patrocinadores tienen, aunque lo vamos a dejar así, no vamos a decir las marcas. Yo más bien voy a preguntar por qué aprovechan también de esto. El caso es que los niños, qué bueno, están recibiendo mucha atención aquí. Bueno, ojalá que todos las niñas y niños a los que les gusta el deporte aquí en nuestro país pudieran tener las facilidades para realizarlo. Principalmente también los padres de familia que desean apoyar a sus hijos en el deporte tengan de entrada esas posibilidades. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a continuar. Hay, te digo, varias noticias. El día de hoy se abrió el primer banco de leche materna en Jalisco y ya habrá información para todas ustedes que deseen ampliar esta noticia. Está en la línea telefónica y por eso quiero aprovecharla a la doctora Carlota Tello Vaca, que nos está apoyando en representación de Fundación Paz y todo un equipo de expertos, psicólogos, trabajadores sociales, que están pues encaminados a dar primero divulgación sobre el tema para que todos entendamos y hagamos lo propio en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro entorno, para también romper el silencio. Y obviamente para quienes nos estén escuchando o estén cerca de nosotros que hayan vivido un abuso sexual infantil cuando niños y que hoy son adultos, que vayan a buscar apoyo y ayuda. Fundación Paz tiene programas de prevención muy interesantes que llevan a empresas, a escuelas. Ahorita nos dará más detalle de esto. Estábamos platicando con la doctora Carlota cuando pues nos fuimos a unos comerciales. Ahí estás, Carlota. Sí, aquí estoy. Bien, y nos contabas, obviamente. Ajá. Yo te pedí una de estas tantas historias, sí, donde, bueno, con este testimonio me parece que también ya se genera pues el valor para hablar incluso de lo que pensamos o creemos, porque puede ser que no nos haya sucedido, pero hay miedo de hablar, ¿no? Hay miedo, hay mucho miedo de hablar. Mira, el miedo viene porque le tenemos miedo al cuerpo. Luego porque no fuimos educadas nosotros cuando éramos niñas con una educación sexual formal, laica, científica, ¿no? Sino que nos fuimos educando como por lo que fuimos escuchando, por los amigos, por la familia, pero con pura educación sexual informal. Uh-huh. Y ahora, pues no sabemos qué hacer con nuestros niños. Nadie nos dice cómo ser mamás, ¿no? Tu programa es maravilloso porque siempre tienes expertos que nos ayudan un poquito a entender más nuestra labor como mamás, que es una labor maravillosa, pero que de repente nos encontramos con que no hay mucha información para los problemas cotidianos, ¿no? Y decíamos de esta familia, cuando ella me relata pues la historia de cómo era cuando era niñita y que por eso se sentía culpable porque era muy curiosita y entonces es tocada y lo calla y vive con esa culpa toda la vida, pues ahora su hija está vulnerable, ¿me explico? La niñita no había vivido abuso, pero estaba vulnerable. Cuando hablo con la abuela, porque le digo, oye, ¿sabes qué? Quisiera platicar con tu mamá también. Bueno, pues la mamá también había vivido abuso de parte del papá, ¿sí? O sea, el bisabuelo de la niñita. Entonces, es una cadena, a lo mejor interminable, de cuestiones, de secretos de familia, que no se hablan nunca
y que se siguen repitiendo en las siguientes generaciones. Eso ha sido como, lo hemos leído, la teoría lo dice, pero ya cuando nos estamos dedicando a esto lo vamos viendo en las familias que atendemos. Entonces hay que atender también a la abuela, también a la madre y a la niña, darle toda la información que necesite para que se sienta segura, para que no ande curiosita, como me decía la mamá, muy simpática, y entonces tener una educación sexual ya de integral para esta niña a su edad, para que quiera y respete su cuerpo, porque tenemos que empezar por nosotros mismos siempre, ¿no? ¿Cómo ves? Me encanta y estoy revisando de las llamadas y preguntas que ahora nos hacen las mamás y les invito a todas aquellas que están escuchando en este momento y que dicen, híjole, pues sí me gustaría preguntar, pero me da pena. No importa que no nos des tu nombre, si quieres que ahorita la doctora Carlota, así en este momento, pueda ofrecerte una orientación, hazlo. Tenemos teléfonos en cabina, tenemos una línea nacional sin costo, si nos estás escuchando por internet en cualquier parte del mundo, aquí en México tenemos esta línea nacional sin costo que es la LADA 01800 727 5420 y nos puedes marcar, puedes llamarnos 01800 727 5420. Lo puedes hacer directo en la sala de chat de nuestra página web. Sabes que es muy fácil llegar a Radio Mujer en internet. radiomujer.com.mx es nuestra página, radiomujer.com.mx y ahí tenemos nuestra sala de chat, puedes preguntar. Carlota, te comparto lo que una mamá chat pregunta. Ajá. Y que es cuando un niño de 6 años te pregunte qué es el abuso sexual infantil, ¿cómo le respondes? Claro, si te lo pregunta, es muy raro que un niño de 6 años sepa esa frase. Tal vez porque escuchó o leyó un cartel o, o le dijeron algo en la escuela o cualquier cosa de estas. Entonces, pues hablarle con la verdad. Es cuando una persona te toca y tú te sientes incómodo. ¿Pero me toca qué? Pues cualquier parte de tu cuerpo que tú no quieras que te toque. Y ahí puedes aprovechar, esa sería la respuesta para un niño de 6 años. Pero puedes aprovechar ahí para hablar de las partes públicas y las partes privadas. ¿Sí? Ahí no pasa nada si alguien te hace un cariñito en la cabeza, ¿no? No pasa nada si alguien te da un abrazo y sientes cálido ese abrazo y no te molesta. Pero ¿qué pasa cuando hay un abrazo que te molesta? ¿Te han dado alguna vez un abrazo que te molesta? A ver, acuérdate, ¿no? Ah, sí, una vez un fulano me abrazó y yo ni lo conocía y dije, bueno, ¿por qué me abraza y me molestó? ¿Qué sentiste? ¿Sí? Entonces es empezar a habilitar a nuestros hijos con lo que ya traen dentro. Ajá, ¿qué sentiste? No, pues sentí feo. ¿Y ya no te gustaría que nadie te abrazara así? Pues no. Ah, bueno, pues entonces te tienes que cuidar. Acuérdate que este cuerpo es único y es tuyo. Entonces no permitas que nadie lo toque. Es tu cuerpo y la única responsable o el único responsable de este cuerpo eres tú. Yo te voy a ayudar mientras estás pequeño, sobre todo, pero te voy a ayudar dándote habilidades y herramientas para que tú te protejas, ¿no? Y entonces ya puede darle todo este rollo en donde el niño va a estar atento porque él fue el que preguntó, porque él tiene curiosidad y porque no es un rollo que de repente la mamá se saca de la manga y le dice, ven para acá, vamos a hablar tú y yo muy seriamente, porque entonces el otro se asusta y ahí no va a haber ningún aprendizaje. Uh-huh. Carlota, hoy podemos pensar que los niños y los jóvenes tienen mayor información de tipo sexual porque están disponibles para ellos imágenes, muchas veces que no son apropiadas también, pero digamos que hay publicidad a la luz del día, sexuada, ¿no? Con mucho contenido sexual, los cuerpos con muy poca ropa de hombres y mujeres anunciándote pues cualquier cosa, una comida, un auto, etcétera. Esto, ¿qué es lo que provoca en los niños? ¿Una conducta también precoz? No, yo creo que los niños ya se acostumbraron a esto y lo ven más natural que nosotros. Okay. Yo creo que nosotros, ese es un consejo para todas, Clau, porque nosotros debemos de acordarnos qué pensábamos cuando teníamos 6, 7 años y nunca ver cualquier actitud o conducta sexual de los niños como lo vemos ahora. Porque no es lo mismo una sexualidad adulta que una sexualidad de los niños.
Ya lo decía Freud, ¿no? Los niños son perversos polimorfos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a tener muchísimas conductas porque son libres con su cuerpo. Pero esto no quiere decir que a través de esas conductas un adulto o un adolescente se aproveche de la conducta que está teniendo el niño en el autoconocimiento y en el autoerotismo propio. Así nos vamos a quedar. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, estamos en este equipo de Club de Mamás. Toño en controles, Rosy en la producción, Jessica en los teléfonos, César en las cámaras de esta cabina de Radio Mujer. Yo soy Claudia en este micrófono y me da gusto saludarte. En la línea telefónica está con nosotros la doctora Carlota Tello Vaca, que en nombre de todos sus compañeros de Fundación Paz hoy nos está ayudando a resolver algunas de las dudas que quedan aquí con este tema y que, bueno, muchas veces una pregunta nos lleva a abrir otra puerta, ¿no, Carlota? Sí, interesante. así es. Siempre es así. Muchas veces sí, fíjate, Claudia, muchas veces. Por eso estamos aprovechando este espacio contigo para decirles estas cuestiones a las mamás. Las mamás que no se atreven a hablar de la prevención del abuso sexual con sus hijos e hijas, pregúntense por qué. Porque ustedes lo vivieron, porque estuvieron a punto de vivir un abuso, qué hicieron, cómo se defendieron, y toda esta parte es muy importante reflexionarla. Cuando nosotros nos empezamos a limpiar y empezamos a ser éticos con nuestra propia sexualidad y con nuestro propio cuerpo, podemos tener muchos más elementos para educar a nuestros niños. No queremos que nada les pase. Queremos, la fundación ya sabes que habla de una sociedad blindada contra el abuso sexual. ¿Y qué quiere decir esto? Que seamos personas éticas con nuestra propia sexualidad, que sepamos qué hacer con nuestro propio cuerpo, que seamos responsables. Y en ese sentido, responsables de todos los niños y las niñas, aunque no sean nuestros. Así es. Oye, pues te comparto y a todos en estos últimos 10 minutos vamos con preguntas de nuestras mamás que están atentas. Dice Heidi, fíjense que en mi casa no ha pasado con nuestros niños, pero una señora amiga mía dijo que su hermano de 16 años abusó de su hijo de 4, es decir, el tío de 16 años abusó de su sobrinito. Ajá. Y la señora dice, ya es muy arisca a todos y al parecer a papás a veces nos marca más que los niños. Yo la veo muy mal, triste, con mucho odio, y el niño lo tomó más tranquilamente. Sí acuden a terapia. Una vez escuché esto, que niños sanan mejor de estos abusos o intentos de abusos que los adultos. Ajá. Decían que los adultos a veces les causamos más trauma al ver una reacción de nosotros tan dramática. ¿Puedes comentar algo al respecto? Sí, claro. Sí, los niños, como te decía, lo ven de manera más natural y pueden sanar más fácilmente. Pero ya un adulto, un adolescente, con tanta otra información que se mezcla, el abuso, y es algo tan fuerte, pues, que ya es mucho más difícil, pues, y sobre todo, en el caso anterior que te ponía, una niña de 6 años que es abusada y que se queda con ese abuso y con ese dolor toda su vida y que lo abre hasta que ya es mamá, pues por supuesto que va a ser mucho más difícil. Pero bueno, por eso estamos acá y por eso estamos ayudadas con los medios, con tu medio que has estado tan comprometida con nosotros para poder llevar esta información. Acuérdense que los peores enemigos, o más bien los mejores aliados, los mejores aliados del abuso sexual son la ignorancia y el miedo. Hay que saber y hay que soltar el miedo para poder hablar del caso, ¿sí? Bien, dice Heidi, yo igual a mi hijo mayor le he hablado desde los 4 años de contarme cualquier evento que le haya molestado y saber decir que no. Claro. Además, no los dejo con nadie. En realidad prefiero que me esperen solo en casa. Él ya tiene 11 años. Prefiero esto que dejarlo con vecinos o familiares. Al pequeño, pues lo cargo a todos lados. Claro. Aquí la pregunta incluso que hicimos en nuestra página de Facebook fue, ¿tú qué haces para prevenir el abuso sexual infantil? Y entiendo que son estas acciones que parece que
que no son muy importantes, que a veces son como hábitos de la dinámica familiar, ¿no, Carlota? Ajá, sí, claro. Que están Que a favor. está bien que lo carguemos a todos lados también, pero acuérdense que no lo podemos poner en una esfera de cristal. Completamente. Más vale habilidades, conocimientos, saber qué hacer, a que nosotros creamos que de veras, si está junto a nosotros, nunca le va a pasar nada malo. Es muy, muy importante, y la educación precisamente se trata de eso, de darle todos los conocimientos, la información, las habilidades, desarrollarlas para que ellos se muevan solos en la vida. Acuérdense que nuestros hijos están un ratito con nosotros y están precisamente ese tiempo en donde nosotros tenemos que trabajar estas cosas. Después hay que dejarlos volar. Uh-huh. Bien, Joanis dice, hace días pasó algo preocupante para mi familia. Mi sobrino jugaba con otro niño de su edad. En su cuarto el niño le pidió que se desnudara y se subiera arriba de él. Mi sobrino lo hizo. Okay. Y mi mamá los vio. Mi mamá, su primera reacción fue pues regañarlos. Uh-huh. Mi sobrino poco quiere hablar de esto. Nos preocupa mucho y no sabemos cómo hablar de esto para que no vuelva a pasar. Mi sobrino tiene 5 años. Claro. Fíjate que tienen que hablarlo con mucho amor y con mucha confianza. Primero, tratar de hablar con el niño, acercarse, que le des confianza, que te pueda platicar, y ya poco a poco empezarle a preguntar, pero no de manera directa, porque el niño está asustado, por eso no quiere hablar. Ok, porque ya aquí en el chat empiezan a platicar y me encanta que se hable sobre esto. Cada quien da su punto de vista y dice una de ellas, Heidi, que bueno, que si los niños hicieron poses sexuales, porque por una parte está la exploración sana y que todos jugamos al doctor con el amiguito, vecino, primo, pero si ya hicieron poses sexuales, es que alguno o ambos ya vieron contenido sexual o vieron a sus padres tener sexo. ¿Qué hay de esto? Sí, o vieron pornografía o algo, claro que sí. Definitivamente, y ahí es donde esa información puede perjudicar mucho a los niños. Ajá, entonces, si la vieron y lo pueden hablar, pues perfecto, ya no va a pasar nada. Pero si la vieron y la siguen viendo escondidas, y entonces sí puede provocar un trauma, y sí también el abuso sexual es considerado como el estar observando pornografía, cuando no tienes los elementos para discernir lo que estás viendo. Bien, Alma Rosa, en mi opinión, dice, deberían de aplicarle un examen psicológico a los padres para ver si no tienen características o pensamientos pedófilos, porque en la mayoría de los casos los padres abusan de los hijos. El gobierno debería de buscar la manera de estar al pendiente de las familias para evitar un poco más los abusos sexuales infantiles. Creo que si se hiciera un estudio de cada familia en padres e hijos, se pudiera disminuir este caso, y que las madres que tienen novios y los meten primero, conózcanlos, o de preferencia ni los metan, porque muchos también son muchos abusos son de padrastros. Alma Rosa, este es tu comentario. Muchas gracias por tomarte el tiempo para hacerlo. Carlota, ¿qué opinas? Sí. Bueno, sería muy difícil, es muy, muy complicado. Miren, hay que seguir trabajando en contra de la violencia y a favor de la paz. En todos los ambientes, en todos los ámbitos familiares, en todos los ambientes sociales donde nos desenvolvemos. Yo creo que la única respuesta que podemos dar es esa. Más y más y más trabajo a favor de la paz, de la convivencia sana, de la convivencia armónica, del respeto entre las personas y de querernos mucho, de que haya mucho amor en la sociedad, pero también mucho respeto, ¿no? Yo creo que lo que ella está planteando pues es un poco utópico, porque sería muy complicado, y entonces ¿qué les vas a decir a las personas que tengan algunos rasgos? No, tú no te puedes casar, tú tienes que vivir solo, ¿o tú no puedes tener hijos, definitivamente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ser cada vez más humanos, y en esa humanidad irnos entendiendo más, teniendo relaciones más sanas en todos sentidos, ¿no? Carlota, danos los datos de Fundación Paz para que puedan acercarse todos quienes deseen, y que también podamos servir de puente para otros adultos, amigos, conocidos, que pudieran tener en este dato concreto, bueno, un cambio total para sus vidas, y por supuesto, si son padres de familia, que definitivamente tengan la información suficiente y estén tranquilos de que están educando también con esta parte a sus hijos, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, el teléfono es 3642-0381.
3642 Ajá. 0381. 81, y el www, la página, Sí. www.blindatufamilia.org. www.blindatufamilia.org. Y también, pues en redes sociales ustedes tienen una importante campaña, ¿no? Así es. Muchas gracias. En Facebook, Fundación Paz, también la pueden buscar, y también ahí hay muchas preguntas que hacen las personas, están también como algunos de los temas que manejamos, y ahí pueden encontrar toda la información. Pues esperamos nuevamente a Fundación Paz para el próximo mes, aquí en estos programas que estamos haciendo en conjunto. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por darnos por permitirnos estar con tu público. Gracias. Hasta luego. Estos son programas de prevención. La doctora Carlota Tello Vaca nos apoyó el día de hoy con la Fundación Paz. Espero que si quieres más información, vayas por ella, la busques y recuerdes que dentro de un mes volveremos a hablar del tema. Seguramente antes, ¿eh? Ya casi nos vamos. Hay pronóstico de lluvias fuertes e intensas. Por si pensabas lavar, no. Hoy no, bueno, cuando menos no vayas a tender tu ropa, porque resulta que esta zona inestable del Océano Pacífico favorece el potencial de precipitaciones intensas en Nayarit y el estado de Jalisco, muy fuertes en Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. Así que, pues a taparse, un nuevo frente frío también se avecina. Muchas gracias, hasta mañana en punto de las 10 con Club de Mamá.